calidad. Y hemos dicho que es capacidad, y la capacidad se da en el proceso. El proceso es donde se generan, ustedes ya han trabajado ahí, están trabajando en lo que es procesos, es donde se generan las variables, donde se generan los datos, donde se genera toda la información, ¿verdad? Y esta capacidad de proceso se debe confrontar con las especificaciones. Yo les había tomado en el taller sobre las especificaciones y algunos solamente no les dije yo especificaciones, les dije si cumplían o no cumplían. Ahora vienen a presentarse las especificaciones. ¿Qué son las especificaciones? Algunos dicen especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son las que tienen todos los productos y todos los servicios. Son requisitos, son medidas que tienen los productos o los servicios, jóvenes. Por ejemplo, yo cuando compro una bolsa de leche, la leche cumple con una especificación que tiene que ser básica, no ácida, si no, no sirve. Cuando yo le digo, véndame papel, y le preguntan si es fotocopia o qué, cumple una especificación. El papel fotocopia tiene un espesor, una densidad diferente que el papel de cuaderno, que otro papel. Cuando yo quiero comprar una bomba de agua, me dirán, en la bomba de agua, me dirán de qué capacidad, para qué quiere, para agua, para gasolina, para qué quiere la bomba, ¿no es cierto? Esas son. Entonces, siempre que yo compro un producto, le tengo que decir su especificación. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar, ahora que estamos con la enfermedad del coronavirus, le digo, deme un ibuprofeno de 600 mg o un ibuprofeno de 400, ¿verdad? O deme un paracetamol de 500 o de 1000, ¿no? Esas son las especificaciones. Normalmente casi todas las especificaciones son números que tenemos que producir para cumplir con el cliente. ¿Quiénes me dan las especificaciones? Me da el cliente. Por ejemplo, yo cuando compro papel fotocopia, digo, deme un papel fotocopia, pero que sea de 70 gramos, porque también hay de 60, porque también hay de 90, ¿no es cierto? Entonces le estoy diciendo uno de 70 gramos. Y trae el papel de fotocopia y me muestra que de 70 gramos. Ese es el cliente. El cliente es el que da los requisitos. Dice, véndame una bolsa de plástico que tenga una densidad de 0,23 miligramos, ¿no? Entonces le da el cliente el requisito. O le dice, véndame, si es importación o exportación, aceite de 900 ml, tiene que cumplir. Ese es uno de los elementos. Uno de los que exige el cumplimiento de los requisitos es el cliente. Y si te lo pidió, tienes que demostrar que eso es así, porque de lo contrario, ese producto será de mala calidad. Otro quien maneja las especificaciones son los productores o fabricantes. A ellos nadie les dice cómo debe ser su producto, sino le dice, si usted va a producir agua, si usted va a vender agua de mesa, esa agua tiene que tener tanto de dureza, tiene que tener tanto de alcalinidad, tiene que ser básica, no tiene que ser ácida, no tiene que tener sólido, no tiene que ser olorosa, de un color claro. Le dan las especificaciones que están expuestas y reconocidas por el ministerio y por las unidades. En este caso nosotros tenemos una institución que se llama la institución que controla todo, SENASAC, ¿no es cierto? SENASAC maneja todo, ¿verdad? Maneja el cumplimiento, aunque nosotros nunca
quejamos, aunque sea el agua fea, tomamos, ¿no? Yo veo, por ejemplo, hicimos con algunos compañeros suyos un estudio de las aguas en las esquinas de las rotondas. Ahorita no hay mucha agua porque está frío, ¿no? Pero cuando hace calor hay bolsas y bolsitas y botellas y botellones, y a eso le hemos hecho nosotros prueba. Ninguna cumple con los requisitos del producto. El producto que debe ser el agua. Parece que el agua agarran del grifo y lo sellan, ¿ya? Y todavía ese plástico, ni siquiera el plástico cumple las condiciones de sanidad. Pero ¿quién dice nada? Nadie dice nada, ¿no es cierto? Pero el fabricante, el que ofrece, debería de tener eso. Por ejemplo, hay todo lo que está ahora natural, te dicen que está hecho con stevia. Puede ser que sea con stevia. Hasta, por ejemplo, Coca-Cola te dice la Coca-Cola Light, ¿no? Ellos te ofrecen, esta es una Coca-Cola cero azúcar, dice, ¿no? Cero azúcares. Y es la más cara, sin embargo, no tiene nada, no han gastado en azúcar y es la más cara, ¿no es cierto? Entonces, por el solo hecho de decir que no es soda, es Coca-Cola para diabéticos, ¿verdad? Entonces, los productores ponen sus requisitos, no es que ponen, sino cumplen los requisitos de sanidad, los requisitos de calidad, los requisitos que necesita el consumidor, ¿verdad? Y esos son el agua, todos los productos que están en el mercado. Por ejemplo, no le vas a decir, a ver, véndame esa leche que tiene un pH de 7.2, le dicen así. Se supone que la leche viene ya con ese pH, un pH que es básico, ¿no? Que no es ácido. Entonces el fabricante sabe qué tiene que hacer. O lo mismo sucede con el aceite, pero si no quieres pagar caro por un aceite que es un aceite light, en realidad no es light, sino le ponen light para diferenciar su calidad, pero es el más clarito, que quiere decir que ha sido más filtrado, por eso es más caro, porque entra un proceso mayor, pero ahí te lo ponen de todos los colores. Vayan al súper y van a ver aceite de todos los colores, ¿verdad? Y les dice, este vale 20, este 15, este 5 finalmente. Esa es cuando el productor o el fabricante da la especificación. Otra, como en el caso, como en el caso de nosotros tenemos la CRE y Sabapá. La CRE nos da una energía que va controlando un servicio de energía. Y en todo el mundo hay dos tipos de energía, hay de alta y de baja, ¿no es cierto? Hace harto nos venían mucho, ustedes no vivieron eso, pero cuando llegaron las computadoras en el año 70, por el 80, venían todas con un sistema de energía de 110 y aquí teníamos 220, entonces y era monofacética, entonces no podíamos usar las máquinas, había que usar transformador y muchas veces no se manejaba bien el transformador y la máquina se quemaba. Y esa era la norma del proceso, de la norma técnica que en su país, el país donde fabricaban era 110 y nosotros teníamos 220. Igual sucede con el agua, por ejemplo, la leche, vamos a decir que no estamos lejos. Ustedes consumen leche aquí en Santa Cruz, es la leche más fluida, y vayan ustedes a Cochabamba más que todo, o azúcar, la leche tiene una cantidad de grasa que no la elimina. ¿Por qué? Porque ellos necesitan más energía por el frío que viven, ¿no? Entonces, esas son normas técnicas del proceso que uno no las puede cambiar, no las puede alterar, ¿no? La energía, por ejemplo, no le vayan a cambiarle ustedes, difícilmente que van a cambiar lo que es la CRE, lo que es Sabapá, aunque en el tema de Sabapá, no tenemos muy buena, pero eso es un proceso, esa es la norma que ellos manejan, no tenemos buena agua, porque el agua es subterránea. El agua es diferente cuando viene de desagüe o viene de lluvia, qué sé yo, pero nosotros no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos diques que almacenar lo que se hace con el agua extraer del subsuelo. Entonces, de tres maneras se obtienen las especificaciones. No se me vayan a olvidar. Las da el cliente, las da el fabricante, hay una norma internacional que se maneja, ¿verdad?
Entonces, nosotros cuando hablamos de capacidad de proceso, hablamos de dos tipos de tolerancia, de dos tipos de límites. Uno se llama los límites de tolerancia natural, esos que obtenemos del proceso, esos que ustedes calcularon en el SPS para su taller, esos que calcularon los intervalos de confianza, calcularon, ¿no es cierto?, vieron si era procedente o no. Eso, cuando uno carga un dato, ese se llama, y con ese dato calculamos los límites de tolerancia natural. ¿Y cuáles son los límites del producto? Los límites del producto son los requisitos que me da. ¿Quién? Ya he dicho aquí, me puede dar el cliente, me puede dar el productor o puede ser una norma técnica. Por ejemplo, en las baterías, los que ven que tenemos una fábrica de baterías que es Toyo. Toyo tiene sus propias, cumple con normas internacionales y tiene sus especificaciones son de las normas técnicas del proceso. Si dice 12 voltios, tiene que hacer de 12 voltios, cumple, y todo el mundo sabe que es 12 voltios. ¿Para qué sirve? Si son de 24, de 48, ¿no? Ellos saben para qué sirve. Entonces, repito, el proceso es conocer. La capacidad del proceso se calcula a través de los límites naturales que se calculan en el proceso frente a los requisitos que trae el cliente, el productor o el proceso. Entonces, esta es la capacidad del proceso. Fíjense ustedes, esta es la gráfica que nosotros vamos a hacer. Y la capacidad del proceso se mide siempre en variables continuas. Miren ustedes cómo están los dos límites. Si ustedes se fijan acá, si ustedes se fijan esto de aquí, voy a ponerles les voy a poner con una figurita. Este es el límite inferior de la especificación y ese es el límite superior. ¿Quiénes me dan estos límites? Digo aquí clarísimo. El límite inferior de la especificación y el límite superior de la especificación, esto me lo dan. ¿Quiénes me lo dan? Ya sea el cliente o ya sea el productor o ya sea el fabricante, ¿no es cierto? O un proceso técnico. Sin embargo, lo que nosotros hacemos todos los días es el proceso. ¿Cuál es el proceso? Agarramos los datos que trabajamos y generamos unos datos como lo que les he dado y hemos podido obtener la distribución. Y normalmente esa distribución es una distribución normal. Por lo menos decimos que tiende a ser una distribución normal. Ustedes han visto que no todos los datos son normales y hemos aprendido a probar si tienen normalidad o no, y hemos aprendido a calcular su media, su desviación, y hemos aprendido a calcular sus intervalos de confianza. Hemos aprendido a conocer cuánto vale Z y Z vale dependiendo de esta función. Hemos dicho también que esta función de la distribución normal puede ser normal, tan normal así como esta cuando es simétrica, puede ser diferente, puede ser asimétrica, ahí está, o puede ser en otro momento, puede ser esta distribución puede ser qué cosa, puede ser bien cúrtica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ya hemos aprendido todo eso y todo depende de cómo sea esa distribución. Por lo tanto, la capacidad del proceso lo que hace es qué cosa, lo que hace es comparar. Miren, desde ahora estoy diciéndoles, lo que hace la capacidad del proceso, lo que hace es comparar. Esa amplitud que se llama tolerancia de la especificación, este celeste se llama tolerancia o amplitud o límites de la especificación frente a este rojo de acá que se llama tolerancia o límite del proceso. Entonces, constantemente, jóvenes, constantemente yo voy comparando esto con esto. Voy comparando. Si el rojo está dentro del celeste o el celeste está dentro del rojo, constantemente. Si yo
Este rojo es lo que yo produzco, lo que me genero la información. Está dentro del celeste, belleza. Eso se llama capacidad del proceso. Yo puedo cumplir con esa capacidad. Y esa capacidad la puedo ver cuando estoy dentro de la especificación. Pero no siempre estoy dentro de esa especificación. Y para ver esos problemas que tengo, si estoy sesgada o no estoy sesgada, hay que conocer muchos indicadores, muchos índices. Y para eso vamos a ver. No sé si hay preguntas hasta aquí, jóvenes. Ya les he mostrado qué es la capacidad. Sí, les he mostrado a qué llamamos la capacidad. Es una comparación de los límites de la producción con los límites de qué, con los límites de la tolerancia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo proceso que se mide, han visto ustedes en los intervalos de confianza, se mide al 99 y al 95%. Nosotros trabajamos con 3 sigma, y 3 sigma quiere decir 99%. Si trabajamos con 2 sigma, 95%. Si trabajamos con 1 sigma, es 68%. Por lo tanto, esto que están viendo ustedes aquí es lo más ideal que nos puede suceder. Eso es lo ideal. Ojalá que nuestro proceso siempre esté dentro de lo que nos pide el cliente. Y se los he mostrado el rojo frente al azul. Entonces, nosotros vamos calculando, vamos midiendo algunas consideraciones que ya he dicho, como son la distribución normal. La distribución normal, ahí está, tiene sus propiedades, y las propiedades es de 1, 2 hasta 3 sigma. Aquí creo que se ha movido esto. Se ha debido mover porque no lo veo el 3 sigma. Sí se ha movido. Bueno, no importa. A ver si estirando aparece, no aparece. Ya, debe estar en otra lámina tal vez. Bueno, vamos a decir, la distribución normal tiene 3 niveles. Un nivel se llama la media más un sigma, que es el 68% de la distribución. Otro nivel que se llama la media más 2 más menos 2 sigma, que es el 95% de la distribución. Y un nivel, la media más menos 3 sigma, que es el 99%. No son números enteros, pero para efecto de comunicación pues, hablamos de números enteros. Entonces, todas estas suposiciones de la distribución normal, además que están en el libro, ya las hemos mencionado, cada una de ellas, cómo se manejan. Toda distribución normal siempre tiene límites, siempre tiene intervalos. Eso lo hemos calculado y hemos visto en los capítulos anteriores. La representación del proceso siempre va a estar dada, comparada de los límites del proceso con los límites de la especificación. Aquí tenemos límites de la especificación y ese son el límite inferior de la especificación y el límite superior. Y el proceso es todo lo que está en lila y está dentro. Eso se llama un proceso de buena capacidad, pero no todos son así. El que tenemos a la izquierda es un proceso de pobre capacidad porque se está saliendo el límite inferior del límite superior. Otro que nosotros tenemos es la situación que hay desplazamiento. Hay muchos problemas de desplazamiento. Si estuviera la media, esta es la media 0, aquí tienen 0, aquí tienen inferior y superior. Fíjense, si estuviera en 0 y mi proceso sería este de acá, yo tendría una situación ideal, pero no siempre es así, se desplaza. Fíjense, esta situación real está desplazada de una situación ideal. Y eso es el problema de todos los días en la organización, ¿verdad? Entonces también podemos tener una situación ideal, sería que todas sean leptocúrticas, y una real no sabemos si son lepto o son platicúrticas. Esto lo hemos determinado, este es un ejemplo que está sacado del Minitab, ¿verdad? Las gráficas son así y eso hemos aprendido a hacer nosotros para ver si son cúrticas, leptocúrticas, platicúrticas. De hecho, que las que son meso y son platicúrticas no son de buena capacidad. De hecho, ¿verdad?
pueden haber sesgadas, pero si aparte de ser sesgadas son mesoplaticúrticas, no son de buena calidad. Entonces, el primer indicador que manejamos se llama el CP, y eso también está en su libro. ¿Qué es el CP? Voy a decir dónde estamos ahorita. Aquí está el primero que vamos a trabajar con el índice de capacidad del proceso. Aquí estamos ahorita en el CP, índice del CP. Abran su libro y ustedes, página 101, ahí está, lo estaba mostrando. ¿Lo están viendo el libro o no? O no he compartido el libro. Aquí está. Miren, jóvenes. Ahí está el capítulo 5. La página 101 tienen, miren ustedes cómo se van viendo. Ya hemos dicho los procesos, las especificaciones. Y aquí tenemos ya el primer índice que se llama el índice de capacidad potencial del proceso CP. ¿De acuerdo? Todo lo que yo voy mostrando está aquí, ¿verdad? Y vamos a ir mostrando. Entonces sigo con mis láminas. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de entrar a los índices de capacidad del proceso? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que no entiende? Están los conceptos. Muy bien. Ahí están los conceptos. Este es el CP. El CP lo que hace es comparar. Escuchen lo que estoy diciendo. Después me van a preguntar y les voy a decir que yo se los he repetido. Pero se los digo ahora. ¿Qué es el índice de capacidad CP? Siempre decimos el índice de potencial de capacidad real CP. ¿Qué es el CP? El CP compara. ¿Qué cosa compara? Compara la especificación sobre el proceso. Todo esto de aquí, jóvenes, todo esto de aquí se llama, se los voy a poner, todo esto de aquí se llama proceso, esto se llama especificación y esto de aquí se llama proceso. La tolerancia es de la especificación y la dispersión natural, dice, del proceso. ¿Qué hace? ¿Qué hace el CP? Agarra esta amplitud, esa amplitud se llama amplitud o tolerancia, y la divide entre esta amplitud o tolerancia. Ahí está la fórmula, jóvenes. Esta es la fórmula y está en el libro. O la bandejita. O está en el libro. Está con otra fórmula, con otros, pero ese es el concepto. Ahora, antes de ir más adelante, aquí van a aclararse algunos conceptos. Si yo divido el azul sobre el rojo, el resultado va a ser un número mayor a la unidad. ¿Sí o no? Muy bien. Pero si yo divido el rojo sobre el azul, es un número menor a la unidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la capacidad, si la especificación, trabajando el rojo dentro del azul, quiero decir que yo estoy dentro de la especificación y tengo capacidad de cumplir lo que me pide el cliente con esa especificación. Si yo produzco, hago rojo y aquí adentro está la especificación, quiere decir que me he salido de la especificación. En ese caso no tengo capacidad. La capacidad se mide en función del 6 sigma. Ahí está la formulita. Bueno, entonces, la capacidad del proceso debe ser mayor a 1 para que el proceso cumpla con la especificación del cliente. El CP debe ser mayor a 1 para que cumpla con la capacidad, cumpla con el requisito o la especificación del cliente.
todo CP mayor a la unidad se dirá que es un proceso capaz, ¿sí? Que cumpla la capacidad. Pero si CP es menor a la unidad, quiere decir que el proceso no cumple con la especificación del cliente. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces yo con esto tengo que hacer, ¿qué cosa? Tengo que volver a mi concepto y decir, si esto es mayor, si esto es más grande que esto, me da mayor aún. Entonces, esos valores, para mí, esos valores significan, ¿verdad? Significan manejar la media y la desviación. En este caso tenemos una distribución normal que va, fíjense que va creciendo en cuanto a los sigmas. Nosotros solamente vamos a trabajar, aquí está, y con los 6 sigmas, ¿verdad? La media más menos un sigma, 68%, la media más menos 2 sigma, 95%, la media más menos 3 sigma, 99, 73. Cuanto más leptocúrtica sea una distribución del proceso, como esta es una leptocúrtica, no cabe duda que aquí si yo agarro una y hago una gráfica, fíjense, es leptocúrtica, ¿verdad? Miren eso. A diferencia de esta que no es tanto, ¿verdad? Fíjense, hasta ahí puedo volver. Fíjense. Entonces, cuanto más dispersa esté una distribución de datos del proceso, tiene menor capacidad de cumplir con las especificaciones. Por lo tanto, nosotros debemos de ver cómo podemos calcular. Entonces, aquí tenemos los índices para calcular de diferentes formas, de diferentes fórmulas se puede llegar a calcular. El índice de capacidad potencial del proceso CP, hay que volverlo a decir, CP, lo que maneja es la variación de la especificación técnica sobre la variación del proceso. Por lo tanto, es el límite superior de la especificación menos el límite inferior de la especificación sobre 6 veces sigma. Este sigma se calcula en el proceso, es la desviación típica o desviación estándar del proceso. Por lo tanto, este valor debe ser para nosotros, ahí está, vamos a ver el otro. Lo que yo quería mostrar era, antes de entrar a eso, lo que yo quería mostrarles a ustedes era de que nosotros debemos encontrar un valor. Y ese valor, os voy a ver dónde está mi tablita, ese valor tiene que ser así. El valor de CP, he dicho que es mayor a la unidad, tiene que ser mayor a la unidad. Si CP es mayor a la unidad, se puede decir que el proceso es de clase 1. Ahí está en el libro, ¿lo vieron? ¿Dónde estás, libro? ¿Dónde estás, libro? Aquí está, jóvenes. Tabla, ¿están viendo el libro? ¿Se ve el libro? Sí, Ya. se da, ingeniera. Tabla 5.1, jóvenes. En la tabla 5.1 tienen ustedes más completo. Si CP es mayor o igual a 2, se dice que el proceso es de clase mundial. Por lo tanto, su valor, se dice, está trabajando con un 6 sigma. Si yo calculando el CP, y este CP no es 2, sino es entre 1.3 y 2, se dice que es de clase 1. Por lo tanto, el proceso es adecuado. Fíjense bien, no está controlado ni es de buena capacidad. Es adecuado. Todavía no decimos si tiene capacidad, decimos es adecuado. Pero si CP está entre 1 y 1.33, se dice parcialmente adecuado, requiere de un control estricto. Ese es de clase 2. Si CP está entre 0.67 y 1, se dice no es adecuado para el trabajo, porque no está cumpliendo con
ni siquiera está al margen de la especificación. Pero si CP es menor a 0,7, quiere decir no es adecuado y se quiere parar el proceso y las modificaciones. Luego vamos a ver cómo calculamos el CPI y el CPS para volver a esta tabla. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que calcular los índices de capacidad para ver si el proceso es adecuado o no es adecuado. La segunda fórmula que vamos a calcular se llama índice de la razón de capacidad. El índice de la razón de la capacidad es una fórmula que nosotros, si ustedes se fijan, la fórmula es totalmente inversa al CP, a la capacidad del proceso. La capacidad del proceso les daba límite superior de la especificación menos límite inferior de la especificación sobre 6 sigma. Ahora nos da 6 sigma sobre la especificación. ¿Qué quiere decir? Que el C sub R es en primero que se expresa en razón porcentual. Quiere decir el porcentaje que ocupa el proceso respecto de la especificación. ¿Qué área de la especificación forma parte del proceso? Voy a mostrarles aquí donde estaba el primero, creo que éxito. A ver, ahí. Aquí no, con razón que no me movía, no había borrado. Quiere decir, fíjense, cuando hemos calculado nosotros el CP, habíamos dicho en este caso que era mayor a 1. Pero ¿qué es el C sub R? El C sub R es esto de acá. ¿Qué porcentaje? Voy a borrar, no me gusta. ¿Qué porcentaje de acá? Voy a agarrar desde aquí hasta aquí y voy a subir para arriba. ¿Qué porcentaje, qué área? Ese es el proceso. ¿Qué área, qué porcentaje del área, de cuál área? Del área azul, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de esta área azul, que es esta de aquí, todo esta es el área azul, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de esta área azul? Es el rojo. Eso es el C sub R. ¿Qué porcentaje del rojo sobre el azul? Eso se llama la capacidad real del proceso, ¿verdad? Entonces nosotros con el C sub R lo que calculamos es el índice de capacidad de la razón del proceso. Se expresa en porcentaje. Luego vamos a calcular el CPI y el CPS. Aquí vamos a dar un concepto importante que se llama: las especificaciones son de dos formas. Unas se llaman unilaterales y otras se llaman bilaterales. También se dice las especificaciones son unidimensionales o bidimensionales, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una especificación bidimensional? Cuando tiene más menos. Por ejemplo, los pernos tienen una especificación, un perno de 2 pulgadas más menos 0,02, digamos. O sea, puede ser 1.98 y 2.2, digamos, ¿no? Entonces, hay suma y resta. Esos son los bidimensionales. ¿Qué son las especificaciones unidimensionales? Son aquellas que apuntan hacia más o hacia menos. Por ejemplo, se dice: la leche para los lactantes no debe tener una grasa que sea superior al 2%. Ahí le está poniendo un tope. No dice, pero ¿desde cuánto? Hasta más, ¿no? O también dice, cuanto más grueso el plástico es bueno. Entonces, el espesor del plástico debe ser mayor a 2 milímetros, es mejor, digamos, lo mínimo es 2 milímetros. Entonces, esa se llama la
la especificación unidimensional y hay la bidimensional. Entonces, cuando calculamos los índices de capacidad, calculamos un índice de capacidad inferior y un índice de capacidad superior. Y fíjense, las fórmulas siguen siendo las mismas, han cambiado, ya no es 6 porque 3 pone al inferior y 3 pone al superior. Y nunca son negativas, cuidado. Entonces, ellas, la media menos el inferior siempre va a ser positivo. Y el superior menos la media siempre va a ser positivo. Entonces, ¿para qué se calculan los índices superiores e inferiores? Para ver hacia qué extremo de la especificación se tiene mayor calidad, mejor calidad o más, se tiene el mayor cumplimiento o el menor cumplimiento de la especificación. Por eso se calcula. Pero después de haber calculado los índices el inferior y el superior, lo que nosotros hacemos es descartar el índice de capacidad real de los límites. Entonces nos quedamos un CP, después de haber calculado el CPI y el CPS, nos quedamos con el índice de la capacidad real de los límites, que se llama, por eso siempre estoy repitiendo, digo su nombre y digo CPK. En este caso el CPK. ¿Cómo se obtiene el CPK? Se obtiene después de haber calculado el CPI y el CPS. ¿Me están entendiendo? El CPK no se calcula, el CPK asume un valor después de haber calculado el CPI y el CPS. El CPI ya lo hemos calculado y el CPS también ya sabemos. Entre los dos se elige el menor. Es el índice menor entre CPI y CPS. ¿Qué quiere decir? El CPK protege al lado que tiene mayor riesgo, por eso se le elige el menor. El CPK cuida de que la especificación se vaya por uno de los dos límites cuando se calcula el CPI y el CPS. También hay comparaciones entre el CP y el CPK. Hay que comparar porque el CP lo que me ayuda a ver es las variaciones y el CPK me ayuda a ver la proximidad hacia uno de los límites. No es lo mismo que CP. Hay diferencias, ¿verdad? Y hemos dicho, lo que vamos a ver enseguida es cómo nosotros podemos ir calculando el CP, CPK y el CPI, el CPS y además hacer las interpretaciones cuando tenemos un conjunto de datos. Estos están después de haber cargado los datos. Ustedes han cargado 100 datos y van a poder ver todo lo que es el CP, CPK, CPI, CPS y hay otro que todavía no lo hemos visto que lo vamos a ver enseguida. Es terrible, son terribles. Se calculan en el SPSS, no lo van a calcular ustedes. En este caso, el caso 1, dice es un proceso capaz, ¿no? ¿Por qué es capaz? Porque tiene CP mayor a 1, tiene igual a 1,33, ya se ha dicho que es un proceso que cumple con la especificación. Y el CPK es 1,33. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Primero quiere decir que el proceso es el rojo. El proceso está dentro de la especificación, ¿verdad? El proceso está dentro de la especificación. Por lo tanto, es capaz. Y el CPK quiere decir si tiene simetría cerca de los límites. Y ustedes ven que eso sí es verdad. Esta es la simetría. Esta partecita es igual que esta partecita, no se sale, están iguales. Además que están dentro de los límites, ¿verdad? El caso 2 tiene un CP 1,33, pero tiene un CPK 0,66. Y ya se llama, el proceso es potencialmente capaz, pero descentrado. ¿Qué es descentrado? ¿Por qué hablamos de descentrado? Hablamos de ser descentrado, ¿por qué? Por ejemplo, está centrado. Esta es la media de la especificación y la media del proceso está ahí,
Pero aquí está aquí la media del proceso y la media, la media de la especificación ya no está de acuerdo a la media del proceso, ya tiene otro valor, ¿verdad? Fíjense, la media del proceso será pues esta, ¿verdad? Aquí, esa, ya se ha descentrado, ¿verdad? Ya se ha descentrado. Entonces, pero, ¿y cómo sale 1.33? Fácil. El 1.33 sale siempre de comparar las variaciones. ¿Cuáles son las variaciones? ¿Qué ha comparado? Ha comparado esta variación, que es esta rojita, esta la voy a poner así. Esa variación es la variación del proceso. ¿Y cuál es la variación de la especificación? La variación de la especificación es esta, de aquí a aquí. Y si ustedes dividen el azul sobre el rojo, eso es mayor a 1.33. Pero como se ha descentrado, se ha ido la media, se ha movido más allá, y por eso vale 0.66 la capacidad real del proceso de los límites, que es el CPK. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver el caso 3. El caso 2 se llama, ¿qué se llama? Es un proceso potencialmente capaz, pero descentrado. El caso 3, miren, el CP es 0.66 y el CPK 0.66. Ese es un proceso incapaz y descentrado. La media está, pareciera que está igual, pero se ha descentrado la media porque se han salido de los límites, está fuera de la especificación. Por lo tanto, como se ha salido de los límites, el CPK ya es menor a la unidad. El último, que es el 4, fíjense, se desplaza la media, se sale de afuera, el proceso no es capaz, tiene mucha dispersión y al salirse de los límites tiende a bajar el CPK. Entonces, este es un proceso incapaz y está descentrado de la media. Analizando todos esos datos, nosotros vamos a trabajar con toda la información y vamos a entrar a ver el índice, que es el índice más completo, que se llama el índice de Taguchi. ¿Dónde está? Esta es la clasificación de los índices. El método de cálculo tradicional es siempre la media más menos 3 sigma, la media. El método de los índices, CPK, y luego hacemos el CPK de Z y el CPK de las variables. Tomamos el mínimo sobre 3, ¿verdad? Todas las herramientas se pueden confrontar se deben confrontar con los límites que lo vamos a calcular. Ahí está una salida del CP. Quiero entrar a ver el CPM donde está antes de mostrarles. Creo que no está acá. ¿Dónde está mi pase? Creo el CPM. Índice de Taguchi, por ahí está. ¿Lo han visto? Pero vamos a hacer por el libro, no hay problema. Vamos a volver aquí y vamos el terrible índice. Muy bien, aquí hemos calculado el CP, CPI, CPS, CPK, fíjense, es para leer las tablas. Este libro está facilísimo. Ahí está el CP, el C sub R, CPI, CPK, lo que hemos dicho. En ninguno de los dos puede ser negativo. ¿Están viendo el libro? Sí. Muy bien. Y vamos a entrar al índice K, no lo he usado tampoco. El índice K, jóvenes, es cuánto se separan las medias, en qué porcentaje se desplaza la media del proceso respecto de la media de la especificación. Es cómo se desplaza. Y este índice siempre, si es positivo, quiere decir que se va hacia la derecha, es como el índice del sesgo, y se expresa en valor porcentual. Si es negativo, quiere decir que se pone a la izquierda. El índice más terrible es el índice de Taguchi. El índice de Taguchi se llama CPM.
El índice de Taguchi maneja, es el que nos puede decir si el proceso es capaz, es centrado y es adecuado. Es adecuado cuando cumple con el CP. Es centrado cuando cumple con las medias. Y es capaz cuando cumple con Taguchi. Taguchi era uno de los japoneses más destacados que le encantaba la precisión. Y Taguchi maneja, además de manejar los límites de la especificación, maneja el valor medio de la especificación. Y él dice que el valor medio de la especificación sí debe ser simétrico a los límites superiores e inferiores. Taguchi es un poco complicado para calcular, está aquí, hay que calcular, es límite superior menos límite inferior y tenemos sobre 6 tau, ya no es 6,5. Entonces el tau se calcula 6 veces a través de la desviación, hay que calcular otro y compara la media del proceso con la media de la especificación, eleva al cuadrado. Entonces, al igual que CP, CPM tiene su interpretación. Hasta ahí son los índices a corto plazo, los que hacemos todos los días, y paralelamente a eso se tiene también los índices a largo plazo. Entonces, para ver cómo funcionan estos índices, vamos a ver, creo que está en la página, si no estoy a ver, creo que es 26. Aquí está, la página 26 del libro, ¿pueden abrir? Acá está. En la página 26 del libro, jóvenes. ¿Estamos? Sí, ingeniera. Muy bien, ¿lo ven esos gráficos? Sí, se ve. Muy bien. Jóvenes, estos gráficos han sido procesados en el SPSS de un conjunto de datos que se prueba primero que sean normales. Y esto está en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 deberíamos de haber mostrado esto. Pero no se ha mostrado porque hemos hecho nosotros todos los análisis, hemos repasado los conceptos para ver cómo se aplica. Miren ustedes este gráfico de aquí. Tiene un CP 1,44, tiene un CPK de 1,41, tiene un C sub R de 0,69, tiene un CPM, un Taguchi de 1,43 y tiene un K de menos 0,02. El caso A, es centrado con poca variabilidad. ¿Por qué dice poca? Porque tiene K. Si K fuera 0, no tendría variabilidad. ¿A qué llama variabilidad? Cuando las medias de la especificación, voy a mostrarles ahorita, esta tiene 8 por acá, más o menos entre este límite inferior y este que es el, aquí dice, ¿no? Aquí dice, esas son, ahí están los, voy a borrar, no me gusta. Vamos a cambiar de color. Entonces, de aquí está. Miren ustedes, este es el límite de la especificación y superior. Y ustedes tienen aquí, ese es la tolerancia máxima, ¿verdad? Esa es de la especificación. Pero ustedes tienen, en vez de eso, han hecho en el proceso esta tolerancia. Miren esa tolerancia. Rojo dividido entre azul es mayor a 1. Aquí está 1,33. ¿De dónde sale 1,41? Sale de manejar los límites. Y esos límites son estos. Miren, esos están dentro de la especificación y son iguales casi. ¿Lo ven?
¿De dónde sale 0,69? Les he dicho que el C supere la capacidad real, se expresa en porcentaje. ¿De dónde sale? Todo esto que está aquí, todo esto, jóvenes, todo esto que está aquí, esto de aquí voy a hacer así. Hasta ahí más o menos, hasta ahí, ¿no? Eso, ese azul, es el 69% de qué? El 69% de toda esta área roja. Eso es. De ahí sale el C sub R. El azul ocupa el 69% del área entre el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? De ahí sale. Entonces, ahora, ¿qué nos falta explicar? ¿Qué nos falta explicar? Para que podamos, el CPM. El CPM, jóvenes, quiere decir que está primero 1,43. Está todo el proceso, todo este proceso está contenido, todo este proceso de aquí está contenido en todo lo que se llama la especificación. Muy bien, pero no, fíjense que ninguno llega a 2. ¿Y K qué es K? K para nosotros jóvenes es por eso que no llegan a 2, porque K está desplazado. ¿Qué significa K? Si yo agarro entre estos dos y divido en la mitad, más o menos la mitad va a llegar por acácito. ¿Les parece? Por acá. Creo que por acácito va a llegar. Sí, la mitad. La mitad de los entre el límite superior e inferior. Ahí está. Pero fíjense dónde está la media de la suavizadita. Por acá está, de la suavizada, ¿no ve? La media un poquitito se desplazó. Miren, ahí está de la curvita esa, ¿no? Estoy exagerando tal vez. Ahí está. Entonces, este desplazamiento que se ve, jóvenes, este de acá, de aquí hacia aquí, eso que lo ven que se ha desplazado es este valor de aquí, es ese valor de K. ¿Y por qué es K negativo? ¿Por qué? Porque se ha ido hacia la izquierda. Mire la media de aquí, el rojo es la media de los límites. Y el verde es el que se ha alejado, y suavizando eso, se ha alejado hacia la izquierda del rojo. Pero aquí está lo ha hecho muy abierto, ¿no? La verdad que poquísimo, 0,2%, es poquísimo. Por eso que CPM de Taguchi no es 2, es 1,43. Si fueran los dos, el verde y el rojo estuvieran en un mismo lugar, en ese caso, K sería 0, 0, 0, o sea, casi 0. Y CPM sería igual a 2. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, vamos al caso B. El caso B. O el caso C mejor, para que podamos ir avanzando así. Fíjense, el caso C tiene un CP de 0,66. ¿Qué quiere decir? Que el área de proceso ha sobrepasado a la especificación. CPK 64, claro, porque es menor a 1, claro que está afuera de los límites. C sub R es 1,251, claro que sí, ¿por qué? Porque si yo agarro esta área con esto y divido esto de acá, si CP es menor a la unidad, obviamente que C sub R va a ser mayor al 100%. Esos tienen una relación inversa. CP menor a la unidad y C sub R mayor al porcentaje del 100%. Si CP es malo, imposible que CPM sea mejor. Siempre va a tomar la posición de esta o menor, nunca mayor. Entonces, esta aquí quiere decir que la media, CPM con CP quiere decir
CPM quiere decir que las medias casi que coinciden con el CP, pero también está desplazada en este caso hacia la derecha porque K es igual a, es positivo, K es positivo. Un poquito se ha desplazado hacia la derecha. Pero CPM te dice, Katauchi te dice que es, primero que está desplazado, otro que está descontrolado, otro que se ha salido de la especificación, no es adecuado. Por lo tanto, no es capaz ni es adecuado y está descentrado. Fíjense que son tres cosas. Adecuado, que es descentrado y si es capaz, ¿no ven? Finalmente no es capaz. El caso B, si no hay preguntas, el caso B, tenemos, fíjense, este CP es 1.49 y el CPK es 0.70, así es, si este es mayor a 1, el otro, el CPK es bajo, quiere decir que uno de los límites está fuera de la especificación. El C sub R es el que va en contra de CP. Si CP es mayor a 1, el C sub R será menor al 100%. Sin embargo, CPM es bajo porque ya hay un descentrado, un CPK, que quiere decir que está descentrado. Y por lo tanto, las medias están desviadas, están separadas y se ve notoriamente y que esa media del proceso está hacia la izquierda, por eso es negativo. En este caso es igual. Entonces, todo está hacia la izquierda. Aquí está, fíjense. Si yo pongo las medias, a ver, vamos a poner las medias. Si yo pongo la media del proceso, sería más o menos por acá. A ver, ahí no. Ahícito, digamos, por ahícito, digamos. ¿Está bien? No, muy a la derecha. Vamos a poner un poquito más por ahícito, ¿será? Parece, ¿no? Parece que fuera ahí la mitad de la especificación. Pero la mitad del proceso es esta de aquí. Aquí no cabe duda, es esta de aquí. Ahí está la mitad de la curva de la suavización. Y fíjense ustedes que se ha ido harto. Se ha desplazado muy harto, hartísimo. Miren lo que se desplazó. Por eso que vale menos y se ha ido hacia la izquierda y es 0.52, ¿verdad? Uno. Otro que, ¿por qué CPM es 2? ¿Por qué CP es 1.49? Es más que el anterior que era 1.44. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ha sucedido lo siguiente. Ha dividido esta es la amplitud del proceso. Esta es la amplitud del proceso. Y él lo ha dividido, perdón, esta es la amplitud de la especificación. Esto lo quiere el cliente. Aquí está, miren. Eso lo quiere el cliente. Esa es la amplitud de la especificación. Pero yo en el proceso que he hecho, yo he trabajado en el proceso de aquí hasta aquí. Ese es el proceso. Entonces, si yo divido este rosado sobre este azul, me da mayor a 1. Por eso me da mayor a 1. ¿Se dan cuenta? Por eso. Pero está descentrado, está desplazado. Y una parte, como aquí tengo el CPK, CPK es menor a la unidad, es por esto de acá, por este valor que se ha salido de acá, te da negativo, por ese valor de ahí. Por eso es negativo. Por el otro lado, no, ¿verdad? Pero sacando, ¿y cómo sale el C sub R? Facilísimo, el C sub R, ¿cuánto de porcentaje es esto respecto del rosado? Tiene que ser menor, ¿no es cierto? Ahí está el otro caso, que es para indicar cómo se calculan los índices y cómo se da gráficamente. Entonces, el caso D es un caso, fíjense, su CP es malo. ¿Por qué es malo su CP? Porque esta es la área de, fíjense, esta es la área de la especificación, esto
Ese es el área de la especificación y este es el área del proceso. Mire, este verde entre este azul es menor a la unidad. El CPK es menor a la unidad, obviamente. Si he dicho que si el CP es menor a la unidad, el C sub R será mayor al 100%. Por lo tanto, si el CP es menor a la unidad, el CPK mucho menos, será siempre menor o igual. Y aquí la media también se ha desplazado, hay alta desplazamiento por el CPM bajo, se desplaza hacia la izquierda, acá, menos 0,49, está hacia acá. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, vamos a ver con el otro. Vamos a ver con el otro. El otro, el E, se ve que tiene cerca de 1, pero está saliendo el CP, casi que las amplitudes dan. El CPM hay desplazamiento, sí, hay un desplazamiento de la media hacia la derecha. El caso F es bimodal, en este caso no hay especificaciones, que hay medidas en el proceso que se pueden, a través de estos datos se puede lo que está pasando. En el proceso hay dos medidas que se dan. Seguramente la máquina funciona para una y para otra medida. Entonces puedes ver, ningún proceso puede ser bimodal. Esto es de mala calidad. Los procesos tienen que ser unimodales. Este es un proceso que se da el achatado, es una platicúrtica si quieren, y es muy de mala calidad. Fíjense, su CPN, su CP es de muy mala calidad. Este es acantilado. Bien, el área del proceso es mayor a 1,33, pero los valores, hay un desplazamiento de la media increíble hacia la derecha, y ese es de mala, o sea, no tiene el proceso adecuado, está descentrado, por lo tanto no es capaz. Preguntas, jóvenes. Preguntas. Una duda sobre la K. No sé si lo estoy viendo al revés en mi pantalla, pero respecto a lo que usted dijo, si la K está más inclinada a su media al lado izquierdo, es negativo, y al lado derecho es positivo, ¿o estoy mal, Sí, ingeniero? sí, está bien. En eso. Así es. Está bien. Así es. Pero, ok. Pregunte. ¿Cuál es tu duda? Pregunta. Esa es mi duda, no la entendí muy bien, que la K, la verdad, ingeniera. Eso está Aquí revisando. está. Aquí te voy a mostrar. Aquí, por ejemplo, ¿estás viendo? Sí, El ingeniero, caso de, lo estoy viendo. el caso de K es menos 0,48. ¿Cómo sale ese menos? ¿Por qué es menos? Voy a ponértelo en la gráfica. Porque la distribución está pegada la media de la, correcto, niña, la media de la especificación, esta es la inferior, esta es la superior. Agarro y divido entre 2 y por lo menos creo que va a llegar por acá, no sé si me equivoco, ¿no? Más o menos, ¿no? Esa es la mitad entre los dos, ¿sí o no? ¿Ya? Pero esa es la media de la especificación, pero la media del proceso es todo lo que está aquí. Y fíjate, yo estoy aquí, está suavizadito eso de aquí, y la media de ese comportamiento va a dar aquí, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué ha hecho? La media del proceso se ha desplazado de aquí hacia allá, hacia la izquierda. Por eso es esto, ¿qué cosa? Por eso es negativa. Por eso es esta que me sale acá, menos 0,48. Se ha desplazado de la original. Debería trabajarse con esta media, pero está desplazada. Estás produciendo con otra media, no con la media de la especificación. Ok, ingeniero. ¿Sí? Ahora sí.
Muchas gracias. Ahora sí, sí, ya, muy bien, muy bien. ¿Otro? ¿Fácil? Todo esto se resuelve con el SPSS, ¿verdad? ¿Tienen cargados sus datos ahí? A ver, ¿quiénes tienen? Voy a ver si puedo encender el SPSS. Bajo. Voy a ver si tengo mi... ¿Dónde está mi SPSS? ¿Tienen datos? ¿Tienen? Pues no. ¿O no tienen? ¿Ustedes qué son, los pares o los impares? Los pares. Los pares, muy bien. Trabajando mi SPSS. A ver, a ver. Vamos cargando los datos de cualquier ejercicio, por favor. ¿Ya estamos? Todavía. También. ¿Ya están, jóvenes? Yo tenía en el taller, voy a compartir. Yo tenía en mi taller. Tenía varias variables, pero me acuerdo un taller que hice. Voy a poner ahorita, era el peso. Vamos a ver cuál está más numeroso. Variable 1. Le vamos a poner aquí el nombre. Voy a poner el peso. El peso de botellas 1. ¿Ya? Entonces, y voy a poner aquí en etiqueta el peso de las botellas muestra 1. Y eso está en gramos. ¿Ya? Muy bien, eso es escalar. Muy bien. Ustedes tienen varios pesos.
¿verdad? Varias variables. Hola, papacito. Entonces vamos a... ¿están viendo el SPS? ¿Están viendo el SPS? Sí, se ve. ¿Se ve? Y ahora vamos a... Ustedes tienen su propio ejercicio cualquiera. Yo tomo un ejercicio de una variable continua. Normalmente el cálculo de los índices se hace de variables continuas, no se hace de variables discretas, cuidado, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir cómo se trabaja el SPSS para el cálculo de los índices, ¿sí? Voy a entrar, ¿dónde está? Creo que es esta. Muy bien. ¿Me están siguiendo? Jóvenes. ¿Me están siguiendo? Ingeniera. Ya. Entramos a analizar. Voy a control de calidad. Abajo. Voy a gráfico de control. ¿Me están siguiendo? No voy a volver a repetir. De nuevo. Analizar. Bajo hasta control de calidad. Gráfico de control y hago clic. Ahí está, me aparecen todas estas opciones. ¿Lo ven? Ya, les voy a comentar. Después, cuando entremos al 7 y el 8, vamos a manejar todo esto. Los gráficos de control que nosotros trabajamos en calidad son de media de media. Esa X barra quiere decir media de medias, de rango y de desviación. Eso es cuando metemos datos agrupados. Y ya les voy a enseñar también a meter datos agrupados. También hay gráficos de datos individuales cuando metemos un solo dato y maneja también o queremos un rango móvil. Los datos individuales normalmente me generan un rango móvil porque ¿cómo le voy a sacar su desviación? Estos dos gráficos se dividen en 4 después, porque es gráfico de media, gráfico de rangos, gráfico de desviación, gráfico de datos individuales y gráfico de rango. Son 5 gráficos. Esos son para variables continuas. Estos son para atributos, para variables discretas. Entonces, ahora como yo he cargado una sola variable, miren, yo puedo seleccionar. Entonces voy a seleccionar que son datos individuales y aquí abajo le digo, los datos son unidades, porque son individuales. Entonces, si no hago buena selección, yo voy a tener problemas, no me va a aceptar el programa. Entonces ya veremos cómo se carga cuando son varios datos. Entonces definir, ahí digo ya he definido qué variable. Entonces, como es una sola variable, yo puedo trabajar solamente en medición del proceso. Cuando son grupos y subgrupos, se van colocando aquí. Y yo tengo aquí el peso de la botella y voy a poner, fíjense que al ratito me habilitó, porque si yo pongo aquí, miren, no me habilita. ¿Se dan cuenta? No me habilita porque estos son subgrupos, otro tipo de variable. Entonces aquí sí me habilitó. Y yo voy a entrar, en este caso son datos individuales y rango móvil por lógica que maneja una amplitud de 2. O podemos trabajar también con datos individuales que ya no me manejan, vamos a manejar con amplitud de 2. Entonces, porque tengo más de 100 o 100 datos. Entonces, lo que entramos aquí es a ver los estadísticos. Ahí están todos los estadísticos que tenemos que calcular para los índices de capacidad. Los índices de capacidad. Hay índices de capacidad a corto plazo y el índice de capacidad a largo plazo. Estos son la especificación. Esto es lo que quiere el cliente, lo que quiere el fabricante, lo que hacemos en el proceso. Entonces yo le puedo decir cuánto era ¿se acuerda mi número? 30 y tantos era, ¿no? Vamos a ver, no me acuerdo el dato. No me acuerdo el dato.
¿Qué variable? ¿Qué dato era? 34. Puedo hacer así. Miren, primero puedo sacar, analizar datos estadísticos y voy a ver las descriptivos. Y le voy a poner las opciones que quiero saber. La media y la desviación. Ok. Nada más de cuál de esto. Y le pongo, ¿cuánto es la media? La media me dio 35, entonces voy a poner, para este caso, voy a poner que varía entre 30 y los intervalos de confianza de la especificación que me diga es 35 más menos 0,5. ¿Ya? Para no salirme del conjunto de los datos. Bueno, ahora sí, vamos a decir analizar. Me dicen si lo están viendo o no. Control, he dicho datos individuales, unidades y definir. Ya he definido, esta es mi variable, ahí está. Estadísticos, el límite de superior va a ser, digamos que la especificación es 35 más menos 5, entonces va a ser 35,5, y así que pongo el 1 se va a habilitar y al otro, fíjense, a ver, y el otro sería 35,5 y el de abajo sería ¿cuánto? 34. 34.5. 34,5. Fíjense cómo se habilita automáticamente cuando coloco el límite inferior. ¿Qué es el objetivo? Fíjense, así que pongo los dos, todos se habilitan menos el CPM y el PPM. ¿Por qué no se habilita el CPM y el PPM? Porque estos trabajan con la media. Entonces le tengo que poner cuánto la media. ¿Cuánto era la media? 35 y van a ver, ¿ves? ¿Han visto cómo se habilita al ratito? Miren, 35 y se habilita. Ok. Entonces ya, y le podemos decir también, por ahí fuera de la especificación, que nos dé un porcentaje, le podemos decir. Entonces nos calcula el CPM, Taguchi nos va porque ha dado la media, el límite superior, el límite inferior, el índice K, el CPK, el C sub R. Estas son zetas que tienen relación, son los valores que corta la normal y que va entre 0 y 3,5. Esto lo puedo calcular, también lo puedo calcular y vamos a ver las diferencias. La diferencia es solamente haber calculado n o n menos 1. Son pocas las diferencias. Está en el cálculo de la desviación. Para poblaciones grandes casi los dos son iguales. En poblaciones chicas hay diferencia. Entonces, continuar y aceptar. ¿Lo ven? No lo ven, ¿no? No. No lo ven, yo sé que no lo ven. Sí. Bueno, vamos a volver. ¿A dónde estás? Aquí. Muy bien, ahí está. Miren. Bueno, esto es lo que voy a sacar. Me hace la gráfica. Los 100 datos. 97, 98, 99. 100 datos, aquí está. Me saca los límites. Por lo que yo veo los límites, los datos están dentro de los límites. Va a haber ya puedo yo ir viendo si me salgo o no. Miren, este sería el proceso está medio controlado, pero la especificación es esta, ¿no? 35, mire, 35,5 es la especificación. 34,5 es la especificación. ¿Se dan cuenta? Están saliéndose los puntos. Entonces vamos a ver cómo han salido los datos. Si se salen de los puntos de la especificación, los índices de capa, los CP, CPR, CPK, van a ser menores a la unidad. Entonces, fíjense ustedes la tabla. Ahí está la tabla. Hay un 9% que está fuera de la especificación. Un CP
0,55. Les dije yo que estaba fuera. El límite inferior, 0,73. Un CPS de 0,37. Un K positivo se desplaza hacia la media, alto. Un CPK bajísimo que tiene, como ya hemos visto que está descontrolado, aquí tenemos 0,55 y el CPK tiene que ser, el CPK asume el valor entre el límite el superior y el inferior. Y aquí tenemos 0, entre el mínimo entre 0,73 y 0,37, entonces 0,37. El C sub R 1,8. Como este era menor, este es mayor, ¿no es cierto? El CP siempre se contradice. El CPM es igual a 0,48 de mala. O sea, ¿qué quiere decir CPM? Que el proceso está descentrado, no está dentro de la especificación, se sale de los límites. Cuando todos estos indicadores están afuera, fíjense que los PPs casi coinciden, miren, casi coinciden, todos casi coinciden, están en el mismo rango, porque la muestra es grande. Si fuera chica, habría mucha diferencia. Pero miren, el PPM 0,48 y aquí 0,487. Siempre un poquito más porque es N-1. Pero ya varía mucho. Y miren, castiga más porque el 14% está fuera y aquí el 9%. Entonces, todo lo que significa Z, aquí, Z significa la ordenada en una distribución normal. Y una distribución normal para que haya un 99%, Z debe ser 3, ¿se acuerdan? 99,3. Y esto está en el orden de 2 y 1, entonces no entran todos los datos, están fuera de eso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, jóvenes? Fácil, ¿no? Solamente la interpretación. ¿Preguntas? Maqueda, ¿por qué me pone esa pantalla de fea? ¿Está enojado? Maqueda. Ya lo tengo. Sí. ¿Qué pasa, pues, niña? ¿Por qué me pone esa pantalla tan fea? Me está sacando la lengua. Se arruinó la maqueda. ¿Cómo que se va a arruinar? Bueno, jóvenes. ¿Cómo que se arruinó mi pantalla si me saca la lengua su foto? Ya. Preguntas, jóvenes. O sea que les gustó. Decía siempre un profesor mío. ¿Sabes qué, Pilar? O entiende mucho, tan bien que lo entiende, o no entiende nada. Decía. Así nos decía un profesor. Pero yo me quedo con lo primero, decía, porque soy optimista. Entienden todo, muy bien. Ok, bueno, quedamos aquí. El miércoles entramos al otro capítulo. Sigan haciendo los ejercicios y el miércoles hacemos taller de esto, ¿ya? Muy bien. 51 alumnos quiere decir que se están yendo de a poquito. Mejor así voy a calificar menos. Un abrazo, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego.